Vamos a tomar esta parte de la escritura aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a ir verso por verso. Quisiera que le pongamos atención a cada uno de estos versos porque tiene una enseñanza importante. El verso 7 nos habla de la consolación de fe. El verso 8 nos habla de unos resultados que traen vida. El verso 9 y 10 nos muestran acciones de gracia que edifican, y así sucesivamente usted va a encontrar juntamente conmigo que esta palabra trae una bendición especial. Entonces quiero iniciar con el verso 7. Dice: por esto o por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La bendición de poderle creer al Señor. No es fácil vivir en medio del mundo, sobre todo como es el mundo actualmente, y poder mantener la fe. Para mantener nuestra fe, tenemos que sacar de nosotros ese gran deseo por la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros solamente oímos y solamente nos llenamos de lo que vemos en el mundo de nuestros días, es muy difícil. Usted y yo probablemente habremos sentido alguna incomodidad al poner noticiero, por ejemplo, los noticieros nacionales o internacionales, y de donde usted esté escuchando las noticias se da cuenta que es un mundo cada vez más enfermo, cada vez peor. El mundo no tiene esa inspiración que nos acerque a Dios, sino al contrario. Todo lo que oímos es como una situación de terror, de angustia, de nervios, de miedo, de desaliento. Usted oye, mira las noticias y es mundial. Esos atentados hoy día parece que fuera como un hobby para algunas personas, y llenos de demonios, porque ¿de qué otra cosa podrían estar llenos? Llenos de demonios, entran a los sitios, aeropuertos, donde sea, disparan, y al escuchar el último atentado importante que hubo, que fue comenzando el año en Turquía, escuché la información y uno de los testigos estaba diciendo lo que hizo, porque dicen que era una sola persona y hubo casi 40 muertos y como no sé cuántos heridos, como unos 60, no sé. Dice esta persona, es que no era como uno creería, que se paró allí, era una sola persona y iba a disparar. Dice, no, él iba y le disparaba a la gente y luego
miraba hacia abajo y ponía su arma hacia abajo para asegurarse que las personas que estaban en el piso recibieran un último tiro de gracia. O sea, no es como usted pensaría que disparando así, no, era hacia abajo, a ver dónde están porque los necesito muertos. Otros hacen atentados con vehículos, con camiones, con automóviles. Todo esto, a lo que yo me refiero es, luego se suma a las noticias de un mundo que usted lo oye lleno de robos y de desgracias. Entonces eso no le produce fe a uno. Eso le produce a la gente desaliento, le produce a la gente como angustia, algunos como deseos de no oír las noticias, otros probablemente por eso acuden mucho al licor, a la fiesta, al deporte, a lo que sea, tratando de ver si opacan la realidad de la vida. Pero yo le quiero mostrar a usted algo diferente. Este verso 7 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hay una manera de recibir fuerza y de recibir una consolación preciosa, y es cuando le podemos creer al Señor. Cuando podemos ver a Dios y a su palabra, porque Dios no falla. Él es fiel a su palabra. En medio de todas las angustias, usted podría leer, por ejemplo, el Salmo 91. Y más, no solamente léalo, sino apréndalo y esté continuamente otra vez diciéndolo en su corazón. Y usted verá que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego sigue diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas. Debajo de sus alas estarás seguro. Y sigue diciendo, y se caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Es importante que usted y yo podamos ver a Dios y a su palabra en medio de este mundo, porque es cuando tenemos esta fe que hay esa consolación, hermano. Porque lo malo que está sucediendo aquí abajo y como se está empeorando las cosas, no quiere decir para nada que se haya diluido el poder de Dios, o que en el cielo Dios se haya olvidado que tiene un pueblo y que tiene unos hijos y que tiene una iglesia. No, para nada. El Señor sigue estando en su santo trono, sigue teniendo el control, y nada de lo que pase aquí abajo en este mundo, en esta vida, está sucediendo al azar, sino que Dios, en su infinita sabiduría y poder, tiene todo organizado y estipulado, porque pronto el Señor va a hacer que su palabra, en términos de la venida del Señor Jesucristo, tenga un cumplimiento total. Entonces, la consolación acerca de la fe es interesante. No sea usted de las personas que van a las iglesias a ver cómo está el culto. No, sea una persona que le cree a Dios y le cree a su palabra, sin importar si en ese momento las noticias, lo que ve o lo que oye sea un desastre. Créale a Dios y créale a su palabra, y usted será consolado en la fe del Señor. Gloria a Jesucristo. En el verso 8
nos habla de resultados que producen vida. Mire lo que dice aquí, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Los resultados en Cristo producen vida, tanto para la persona que está sirviendo al Señor, como en este caso para el apóstol Pablo y para sus ayudantes que se estaban esforzando para que la iglesia del Señor pudiera tener ese resultado que siempre se anhela. Eso produce vida, hermanos. Cuando las iglesias, y estamos hablando de iglesias locales o hablemos de la iglesia del Señor en general, cuando las iglesias locales, cuando las personas, cuando los creyentes tenemos un resultado real en nosotros, eso le produce vida no solamente a uno, sino que le produce vida a los que oyen y a los que ven. Si usted se acuerda del Salmo, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Yo siempre hago esa aclaración, que ahí está hablando de sueños buenos, ¿no? Porque hay gente que sueña unos sueños desastrosos, que quieren despertarse rápido y no pueden, y dicen, tenía una pesadilla. Pero aquí no está hablando de esos sueños que son una pesadilla, esos sueños que corroen el alma, sino está hablando de esos sueños que usted no quiere que se termine el sueño, porque es tan bueno lo que le pasa en su sueño. Sueños agradables. ¿Cuántos han tenido sueños agradables alguna vez? Sí, hay sueños agradables. Por ejemplo, un día usted estaba soñando que tenía sed y que había encontrado agua y qué bien, y usted tomaba esa agua y qué bien. Usted disfruta eso. Otras personas han soñado, me han contado, pastor, soñé que vivíamos en una casa muy bonita, muy grande, y qué delicioso. Otros han soñado, pastor, yo soñé que teníamos un carro. En términos, por ejemplo, de la iglesia, una vez una persona de la iglesia me dijo, pastor, cuando todavía la iglesia era, el lugar no estaba tan arreglado como ahora, me dijo, pastor, tuve un sueño. Y digo, sí, uy, pastor, aquí se había construido la iglesia, estaba bonita y era más grande, pastor, era hacia allá. Esos son sueños bonitos, son sueños agradables. Así dice el Salmo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y los sueños eran tan buenos que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, o sea, el que los ve, ¿qué dirán? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y es cierto, cuando hay resultados como ese que dice allí, que ya Dios ha hecho volver la cautividad de Sión, cuando las personas experimentamos el poder de Dios, entonces eso produce vida. Le produce vida al que está experimentando esos resultados y le produce vida al que ve y al que oye. Gloria al nombre de Jesús. Procure que su vida espiritual esté sazonada con la bendición del Señor. Que su vida espiritual no sea una vida religiosa. Que no sea ese tipo de persona que vive una vida que los demás le tienen pesar. Ay, qué pesar. Ese señor, esa señora la obligan a ir a esa iglesia. Mire cómo se le ve la cara.
Ay, Dios mío, ay, porque cuando una persona no tiene resultados en su propia vida, no puede transmitir vida a nadie más. Y usted encontraría al inconverso teniendo misericordia del creyente y diciendo: ay, Dios, tenga misericordia, mire cómo se le ve la cara a ese señor, mire, ay, qué pesar. Pero si la persona tiene la verdadera vida de Dios y si los resultados son tangibles, la gente de afuera tiene que recibir vida a través del testimonio que ve en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Cuando venga a la casa del Señor, cuando esté en su propia casa, dele la gloria al Señor, hermano. No repita lo que la gente dice. No hable lo que dice la sociedad. Vaya a la palabra de Dios. Diga lo que Dios dice. Viva como Dios espera de usted. Alégrese en el Señor. Dele la oportunidad a Dios en su vida y otros recibirán vida viendo los resultados que hay en usted. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. El verso 9 y 10 nos hablan de unas acciones de gracias. Mire cómo dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hermanos, nosotros no podemos estar estáticos. Amén. No podemos estar estáticos. Si seguimos estáticos en nuestra vida, no producimos ninguna edificación a nadie. Si no oramos, si no estudiamos la palabra del Señor, si no nos congregamos, si no exaltamos a Dios, si no cantamos, si llegamos a un punto y nos quedamos solo ahí en ese punto y en vez de dar acciones de gracias, nos quedamos como si estuviéramos paralizados, no vamos a encontrar esa edificación para nadie más. A veces tenemos ideas extrañas, como por ejemplo: a mí nadie me ama, en la iglesia no me ama. Tenemos ideas extrañas como: a mí Dios no me oye. Otros dicen: parece que ahora que le estoy sirviendo más al Señor, las cosas están más complicadas, y comienza a hablar una cantidad de cosas que lo dejan congelado, cuando en la realidad Dios está disponible para todos los que le aman. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, todas. Incluyendo todas, porque si usted y yo decimos lo que dice la palabra de Dios solamente a la hora del culto, pero luego cuando nos enfrentamos al resto de la vida y ya no lo vemos así, nuestra actitud estática hace que las personas pierdan la oportunidad de ser edificados. Pero usted se da cuenta cuando hay alguien, por ejemplo, como Pedro, digamos. Pedro tuvo, el apóstol, ¿no?, unas circunstancias muy difíciles y muy tristes en la vida,
Todos nosotros tenemos circunstancias difíciles y a veces esas circunstancias no son como que uno quisiera recordarlas. Y eso hizo que Pedro ni siquiera quería ir donde el Señor le había dicho a los discípulos que fueran. Pero llegó un momento en que el Señor trató con Pedro. Y Pedro recibió la palabra que el Señor le dio. Y pasó de ser una persona que se consideraba en sí mismo fracasado, indigno, porque así se sentía él, fracasado, indigno, no tenía la fuerza de carácter, era una persona que había perdido la noción de sus promesas y había negado al Señor, se sentía destruido, pero pasó a ser un hombre que cuando predicaba la gente entregaba su corazón al Señor por miles. Aparte de eso, pasó a ser un hombre que la Escritura dice que actuaba su fe de una manera muy drástica, si lo pudiéramos decir. Se encontró a un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo y la Escritura dice, le habló, le echó mano, dice, y lo tomó y lo levantó, y el hombre fue sanado inmediatamente, un milagro tremendo. Una vez dice la Escritura que había un hombre que se llamaba Eneas, y el hombre de Dios, el apóstol Pedro, aquel hombre que una vez fue fracasado, se quedó mirando y dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, toma tu lecho. El hombre se levantó. Otro día lo mandaron a llevar donde una mujer creyente se había muerto, se llamaba Tabita. Y las mujeres que eran, digamos, parte de las damas de la iglesia estaban llorando por Tabita, el hombre de Dios que una vez fue ese fracasado, que una vez fue ese indigno. Y ese hombre de Dios le dijo a los demás, sálganse de aquí que voy a orar. Y él solo entró, oró y dice, después se volteó hacia el cuerpo y dijo, Tabita, levántate. Y la mujer que había muerto resucitó. Eso es algo que demuestra que se puede pasar de una actitud de ser estático, de ser una persona congelada, de ser una persona que no tiene como la gracia de Dios para enfrentarse a los problemas, a ser una persona llena de acciones de gracias, lleno del poder de Dios, lleno de la bendición del Señor, que puede actuar en el poder de Dios y que puede manifestar que Dios sigue siendo grande, real, poderoso, que Dios no ha cambiado. Gloria al nombre del Señor. Somos nosotros los seres humanos, hermanos, los que a veces nos enfrascamos en nuestra propia condición. Nosotros nos enfrascamos en nuestra propia condición, nos miramos a nosotros mismos y decimos cosas de nosotros mismos y pensamos cosas de nosotros mismos que nos impiden ver la gloria de Dios. Pero aquí, cuando hay estas acciones de gracia edifican. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted oye mencionar este caso, y estamos hablando específicamente de un hombre, de una persona de Dios, del apóstol Pedro, cuando usted oye mencionar esto, usted se edifica. Usted como que dice, bueno, ¿y por qué no me sacudo yo también? Porque es posible, porque nadie se lo está impidiendo, porque depende más de usted, de su decisión que tenga de entrar en ese ambiente, de estar de la mano del Señor, de su decisión que usted tenga de dejar que Dios viva y se mueva dentro de usted, porque el Señor dice, al que crea todas las cosas le son posibles. Pero es importante que haya esa decisión en el corazón. Cuando hay estas acciones de gracias, hermano,
La gente es edificada. Cuando usted oye lo que nosotros estamos mencionando, y en este caso de uno solo, estamos hablando de este hombre de Dios, usted es edificado. Usted sabe que hay cosas mayores, más grandes y muy poderosas en Dios reservadas para usted, que no son exclusivas para una sola persona, que son parte de la bendición de Dios para toda la iglesia del Señor, que sin importar cómo se llama usted, porque a veces nosotros creemos que depende cómo se llame la persona o dónde nació. Creemos, bueno, si viene de tal parte. Son ideas extrañas que tenemos nosotros, pero Dios dice aquí en su palabra algo diferente. Levante sus manos si puede y déle gracias al Señor. ¿Cuántos son edificados al oír esta palabra? Al ver a estos hombres de Dios. Porque, hermanos, no solamente hombres, mujeres de Dios. Tremendo, escrito en la palabra. Había una mujer que se llamaba Ana, que toda la vida de casada llevaba llorando y sufriendo porque no podía tener hijos. Y su rival la irritaba, hasta un día que esta mujer decidió: no puedo seguir así. Y se fue para el templo, y en vez de ponerse a angustiarse y amargarse, en vez de eso, esta mujer allá en el templo dijo: Señor, tú tienes el poder y tú puedes darme el hijo que yo quiero. Y si tú me lo das, que sea un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Y la escritura lo dice. Dios oyó la oración de esta mujer y Dios le dio ese hijo varón, y ella lo dedicó al Señor. Y después de eso, Dios obró de tal manera que esta mujer tuvo más hijos. Después de haber sido una mujer que no podía tener hijos, ahora no solamente tiene un hijo varón, ahora tiene varios hijos. Todas estas cosas le producen a usted esa seguridad de que es posible, hermanos, en el Señor es posible. Levante la mano que dice amén, es posible. Su vida puede prosperar en Cristo. Es posible vivir una vida en el poder de Dios. Es posible ver la gloria del Señor en nosotros. Esto nos produce edificación, gloria al nombre de Jesús. Sí podemos salir adelante, hermanos, en el servicio al Señor. Aleluya, sí podemos vivir para Dios y vivir en el poder de Dios en medio de este mundo malo. En medio de este mundo que está torcido, hermano. El mundo no tiene eso que nosotros deseamos, pero en medio de esta situación es posible. El Señor sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, sigue teniendo su mano extendida. Aleluya, sigue siendo un Dios de amor, de misericordia, un Dios de poder. Gloria a su nombre. Aleluya. No se le olvide eso. Ahora, hay algo que nos muestra el verso 11 y es importante, es la dependencia de Dios. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Todos nosotros tenemos que reconocer que lo que vayamos a lograr, lo tenemos que lograr es en el Señor. Que si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay cosas que nosotros podemos
planear, organizar, desear, anhelar, buscar. Pero en términos generales, usted y yo tenemos que depender total y absolutamente del Señor. Ve, hermanos, si vamos a vivir en esta vida, el tiempo que nos falte, que no es mucho, porque estoy hablando desde el punto de vista de un pastor y de un creyente que al mirar la palabra de Dios se da cuenta que el Señor está a las puertas. No es mucho el tiempo que nos falta. Si hemos de vivir este poquito tiempo que nos falta en el poder de Dios, en la gracia de Dios, tenemos que depender del Señor, hermano. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que ir delante de su presencia reconociendo que nada de lo que nosotros disfrutamos viene por nuestra capacidad o por el poder que nosotros tenemos, sino todo viene de la mano de Él. Gloria al nombre del Señor. Y que nadie puede impedir lo que Dios haya determinado para usted. Tiene que tener esa dependencia de Dios. Recuerde que no va a ser fácil. Que usted disfrute las bendiciones de Dios no va a ser fácil. ¿En qué sentido? Siempre habrá quien peleará para que usted no disfrute esa bendición. Dios nos da un ejemplo con la historia de Mardoqueo. Ese era un hombre de Dios. Mardoqueo era un hombre de Dios. Creía al Señor. Hermanos, y hubo un hombre que se empeñó en destruir a Mardoqueo y a todos los judíos. Era un enemigo de esos acérrimos. Le dio un odio contra Mardoqueo, pero era que quería realmente volverlo añicos. Hizo todo lo mejor que pudo para destruir no solo a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo judío. Porque él dijo, ese judío, entonces hay que acabarlos a todos. Y todo estaba, hermano, estaba hecho de tal manera que él debería, ese enemigo de Mardoqueo, debería haber tenido éxito en destruir a Mardoqueo y a todos los judíos, porque es que no había ninguna opción. Ese hombre era el segundo después del rey. Había un edicto, había una firma, o sea, todo estaba dado, hermanos, no había absolutamente ninguna opción. Pero Mardoqueo era ese hombre que depende de Dios. Y eso es importante. Él le dijo a la reina Esther, que era su sobrina, le dijo, mire a ver, vaya y hable. Y la muchacha dijo, no puedo. Y le dijo, usted puede, porque si no puede la van a matar. Pero vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor, vamos a buscar el rostro del que todo lo puede. Y se propuso en su corazón. Ese hombre se vistió de cilicio, de ceniza, y comenzó a clamar, y aquella mujer también entendió el mensaje. Y cuando todo estaba dado, porque ya estaba dado, ya lo iban a matar a Mardoqueo, Dios hizo que en una sola noche las cosas cambiaran de un extremo al otro. Y al otro día, hermano, que era el día en que lo iban a matar y que la horca ya estaba hecha, en vez de matarlo, la Escritura dice que el propio enemigo de él tuvo que sacarlo a caballo por la ciudad y llevar el caballo de las riendas. El propio enemigo de él tuvo que decir, este es el hombre que el rey desea honrar.
dependencia de Dios, hermano. Cuando Dios ha determinado algo para usted, no hay Amán y no hay enemigos y no hay demonios y no hay absolutamente edictos, ni hay nada que pueda destruir su vida espiritual. Hay que depender de Dios. Nuestro Dios es el que puede sacarnos adelante. Gloria al nombre del Señor. Levante la mano el que cree que nuestro Dios nos puede sacar adelante. Él nos puede levantar. Levante la mano el que cree que Dios nos puede levantar. Él puede romper las cadenas. Él puede destruir los planes del diablo, los planes del enemigo, los planes de las personas que no le aman, los planes de los demonios, los planes del infierno. El Señor tiene el poder para destruirlos en el nombre de Jesús. Dependencia de Dios. A veces nosotros creemos que no, que ya no es posible, pero dependamos de Dios y verá que todo el Señor tiene en su mano el poder. Y si es que a mí lo que me asombra de esta historia de Mardoqueo es, Mardoqueo no estaba buscando ese puesto. Mardoqueo solamente quería servir a Dios fielmente. Era su único deseo. Él no estaba buscando ese puesto, no estaba buscando esa posición. Sencillamente él quería servir a Dios y ser fiel a Dios. Pero a pesar de la enemistad y del odio recalcitrante de un hombre como Amán, hermano, no hay enemigo, por recalcitrante que sea, que tenga siquiera una mínima opción delante del Señor. Si el Señor dice, yo lo voy a ayudar a usted, lo voy a bendecir, lo voy a sacar adelante, le voy a dar gracia para que usted me sirva, le voy a dar gracia para que usted haga mi voluntad. El Señor tiene todo el poder si dependemos de Él, hermano. Él toma, como dice la palabra, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con príncipes, para darle un sitio de honor. O sea, para el Señor no hay imposibles en la manera como Él lo puede ayudar a usted. Él tiene todo el poder porque Él es Dios. Pero nosotros tenemos que depender de Él. Tiene que haber una dependencia real, hermano. Gloria al nombre de Jesús. A veces nosotros sí nos gusta todo lo que dice la palabra y nos parece bonito, pero no dependemos de Dios. A veces queremos depender de la gente. Creemos que para ser librado yo necesito una persona ahí en la iglesia, un hermano, o para ser ayudado necesito a un jefe del departamento o el pastor, o no sé, de alguna manera, y nos quedamos ahí y se nos olvida depender de Dios. Sí, Dios va a usar a alguien. Dios va a usar a alguien, pero no se necesita que sea la persona que yo me imagino. Dios puede hacerlo de la manera que uno menos espera. Porque de todo esto, a mí me llama la atención, de todo esto, de cómo Dios ayudó a Mardoqueo, a mí me llama la atención que fue el propio rey O sea, no se esperaría. El rey era el que había firmado el edicto. Aunque no estaba, él no era un enemigo en sí de los judíos, pero él era el rey y él le creía a su ayudante. El mismo rey había firmado el edicto. ¿Quién podía hacerlo? El Señor. ¿Cómo lo hizo? Usando al mismo rey que estaba por encima de Amán. Amán nunca se imaginó el día que le preguntaron y le dijeron a Amán: ¿qué haremos con el hombre al cual el rey desea honrar? Jamás, nunca
Nunca en la cabeza de Amán estaba que Dios fuera a honrar a Mardoqueo o que el rey fuera a honrar a Mardoqueo. Jamás. Él dijo, pero al único que el rey ha honrado aquí toda la vida ha sido a mí. Y yo. ¿A quién más? Y él miró para todas partes. ¿Quién más? Yo. Entonces por eso dio esa razón. Dijo que le pongan la corona del rey, que le pongan el vestido del rey, que lo lleven a pasear en el caballo del rey, que lo lleven de las riendas. Porque ¿quién más a mí? Nunca, hermano, nunca lejos. Para él eso era como haber ido a Marte. Pensar que Mardoqueo, un pobre hombre que ya está sentenciado a muerte, que ya le tengo la horca lista. Un pobre hombre que está vestido de silicio y de ceniza. Un pobre hombre que de puro ayunar ya está flaco y acabado. O sea, él miró con tanto desprecio y jamás se le ocurrió, pero recuerde, dependencia de Dios. Mardoqueo dependía de Dios, dependió de Dios. Y usted y yo tenemos que depender de Dios. Levante la mano el que dice, amén, pastor, yo quiero depender de Dios. Levante las dos manos el que dice, yo quiero depender de Dios. Hermano, vamos a buscar al Señor y vamos a depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Él es poderoso para hacer lo que Él quiere. Y nadie tiene más poder que Él. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y solamente quiero mencionar el verso 12 y 13 porque en el verso 12 nos habla del amor, de crecer en ese amor, de abundar en ese amor, y en el verso 13 nos habla de ser irreprensibles en la santidad. Son cosas que deben estar en la vida del creyente. No hay una recompensa más grande, una satisfacción más grande para el Señor como tal al ver el fruto de la aflicción de su alma que encontrar una iglesia que se ama entre ellos y que viven en esa santidad. En el capítulo 53 del libro de Isaías, cuando habla del sacrificio del Señor Jesucristo, ya terminando el capítulo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese fruto de la aflicción de su alma es la iglesia. Él pagó el precio de su propia sangre. Al Señor le encanta. Su último mandamiento que le dio a los discípulos fue: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo también os he amado. Ese fue el último mandamiento que el Señor Jesucristo le dejó a su iglesia, y que podamos permanecer irreprensibles en la santidad de Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Vamos a estar en pies, vamos a dar gracias.